Hola amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en 5 minutos. Tenemos que necesariamente volver a México, porque aunque los dos extremos que están sentados negociando allá cada vez representan menos a la inmensa mayoría de los venezolanos que se siente ajena a esa camorra perpetua entre los dos extremos, sin embargo, el hecho de que ellos lleguen a una regularización de su guerra y que en particular el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, representado en parte de esa delegación de la oposición o de una de las oposiciones que está allá en México, que ellos lleguen a algunos acuerdos, al final puede redundar en beneficio de los derechos políticos y civiles, económicos y sociales de todos los venezolanos. Cuando se lee el documento de avenimiento tenemos que sentirnos contentos, sin lugar a dudas. De alguna manera es el documento que en este espacio propusimos en el mes de mayo y que luego Jorge Rodríguez también propuso en la Asamblea Nacional. Pero desde el punto de vista político, los venezolanos y en particular los demócratas, los que estamos en oposición al régimen autoritario, tenemos que sacar algunas conclusiones políticas, no jurídicas, como por allí algunos eminentes juristas han estado formulando, opiniones políticas. Y la primera opinión política, amigas y amigos, es que hemos perdido 5 años arrastrados al barranco extremista por esa oposición del todo o nada, esa oposición maximalista que buscaba las soluciones de fuerza, arrastrados por ellos los demócratas venezolanos, el país y el pueblo, pero en particular los demócratas venezolanos, perdimos 5 años. Cuando se lee el título del documento, políticamente hablando, no sé jurídicamente, pero políticamente hablando, se está reconociendo el gobierno. Y se dice que el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria de la oposición, de una de las oposiciones que están allí pues en México, están llegando a unos acuerdos. Por lo tanto, se reconoce que el gobierno de Venezuela es el que se ejerce en Miraflores en la persona de Nicolás Maduro. Nos guste o no nos guste, y le hacemos oposición y queremos cambiarlo por la vía democrática, pero efectivamente ese es el gobierno de Venezuela. De modo que quedaron atrás, perdidos en el tiempo, todos aquellos llamamientos al ridiculísimo cese de la usurpación con el cual y a través del cual perdimos tantos y tantos años de luchas en las calles y hubo muertes y todo lo demás, producto de esa irresponsabilidad que fue esa estrategia basada en el cese de la usurpación, que era el derrocamiento a la fuerza sin tener con qué, que era lo que hacía más patético y ridículo ese llamamiento. Pero además los puntos 6, 7 y 8 de ese avenimiento rechazan la violencia, por lo tanto rechazan el derrocamiento a la fuerza. De alguna manera es una crítica a el 30 de abril, a Macuto, a todas las acciones violentas que pretendían por la vía de la fuerza derrocar al gobierno. Y no sé quienes impulsaron eso y todavía creen en eso, qué hacen allí, por cierto. En particular la gente de Voluntad Popular, que ni siquiera ha emitido un documento rectificando sus políticas. Pero además se rechazan las sanciones porque se dice que hay que levantarlas después de haberlas promovido por todo el mundo. Y se aceptan las elecciones de acuerdo a lo que dice la Constitución. Por lo tanto, amigas y amigos, preparémonos para las presidenciales del 2024. Le guste o no le guste a esos sectores extremistas de la oposición. De modo que, más allá de cualquier cosa, se está reconociendo un fracaso, y no es como dice el extremismo de María Corina,
que se fracasó porque no se fue suficientemente radical. No, se fracasó porque el diseño mismo de la estrategia, en particular la estrategia abstencionista, fue equivocado. Ahora, uno tiene que hacerse una pregunta, amigas y amigos del G4, ¿y la autocrítica para cuándo? No se trata de un acto de contrición religiosa o una flagelación al estilo de los partidos comunistas, no, pero se trata de reconocer que se cometió un error con aquella estrategia y que se está rectificando la estrategia de fondo, porque si no, no estamos logrando nada. Si es solo un pequeño movimiento táctico y no una modificación en la visión estratégica del cambio político en Venezuela, no se estaría logrando mayor cosa. Y finalmente quisiera, de verdad con mucho dolor por Venezuela, por los venezolanos, decir que me duele que en Venezuela la izquierda es la izquierda que fracasó en el gobierno, no la izquierda que ha sido exitosa en casi todos los países de América Latina, la izquierda democrática. La izquierda en Venezuela es ese chavismo que está en el gobierno, el chavismo madurismo. Y por el otro lado, la oposición es en Venezuela y reconocida en el mundo, esa que fracasó, esa que nos llevó a estos 5 años perdidos por el barranco extremista. Y curiosamente, quienes alertamos desde el principio que nos estábamos equivocando, desde finales del 2016 y en particular desde enero del 2019, no somos considerados la oposición de Venezuela. Bueno, ojalá que el pueblo finalmente tome la decisión de apoyar a los sectores que realmente proponen un cambio posible, que es un cambio democrático en paz y con soberanía. Hasta mañana, amigas y amigos. Los espero en un nuevo programa de Tus Derechos Humanos en 5 minutos.